Perdón, Nati, ¿tú sabes más o menos cuántos? 256. Ya estamos, precisamente, ya estamos en vivo. Entonces, pues bueno, bienvenida a todos, bienvenidos ustedes también, Rodolfo y Gabriela, muchísimas gracias por este espacio en Blue. Pues los saludo a todos desde Colombia, estamos acá 3 países diferentes, bienvenidos a todos los que se han conectado o se van a conectar, que ya están acá. Les hago una pequeña introducción como para que conozcamos un poquito quiénes estamos acá. Pues yo estoy en representación de Blue Studies, que somos una agencia australiana, somos una agencia internacional ya hoy en día que trabajamos muy de la mano con muchas universidades, incluida University Canada West en Canadá. Hoy nos acompaña un gran profesional de psicología, que es Rodolfo Bachelor, que está en la ciudad de Chile, un gran profesional con magísteres y doctorados en áreas de psicología. Actualmente leí que estabas trabajando en la universidad como docente en la Universidad Mayor de Chile. Entonces, pues es un placer tenerte acá. Rodolfo, muchísimas gracias también por el espacio. Y estamos también con Gabriela, que es la representante de University Canada West para Centroamérica y Chile. Entonces, los dejo con la audiencia, que ya tenemos 19 personas conectadas. No, pues muchísimas gracias por darnos el espacio. Nuevamente también gracias, Rodolfo, por tu tiempo y por compartir con nosotros todos esos conocimientos, que va a ser lo más importante de esta charla. Yo solo voy a dar un breve resumen de quiénes somos nosotros en University Canada West para que aprovechen y se pongan en contacto también con Blue Studies, que es nuestro partner que se encarga específicamente también del mercado chileno. Así que para todos aquellos interesados en poder tener su experiencia de estudiar en el extranjero, sobre todo en países como Canadá, que pues actualmente está rankeado como el país número 1 en calidad de vida a nivel mundial en la última encuesta que se realizó. Así que de verdad es un país con muchísimas oportunidades, y que yo les invito a que cuando busquen un plan de carrera en el extranjero, siempre tomen en consideración el país de destino donde está la universidad a la cual ustedes están aplicando. Así que yo voy a platicarles brevemente de la universidad y luego le doy paso a Rodolfo, que es pues nuestro invitado especial, para que puedan sacarle provecho a toda esta plática que vamos a tener ahora. Y University Canada West es una universidad que está ubicada en Vancouver. Tenemos 2 campuses, un campus en Pender y otro campus que está, que llamamos Vancouver House. Es un campus que lo inauguramos prácticamente en julio del año pasado. Sin embargo, por todo el tema de pandemia, pues no hemos podido llenarlo con todos nuestros estudiantes hasta octubre de este año, que ya tenemos pues la autorización del gobierno para poder tener clases presenciales. Así que desde ya todos los chicos que están interesados pues en empezar sus estudios con nosotros, muy probablemente ya van a vivir la experiencia de tener este nuevo campus que está ubicado en el Beach District. Y para que más o menos tengan una idea, vecinos de nuestro campus son las oficinas de Amazon, así que a nosotros nos interesa estar donde se generan los negocios. Y Vancouver en sí, la ciudad, es conocida como el Silicon Valley del Norte, y es conocida de esa manera porque muchísimas de las empresas tecnológicas hoy por hoy están abriendo sus hubs empresariales dentro de Vancouver. También la industria cinematográfica está muy, muy fuerte en tema de rodaje de películas, de series, Netflix en Vancouver, y esto genera también mucho dinamismo en economía y en empleabilidad. British Columbia, de hecho, tiene una tasa de empleabilidad del 1.1% al año. Entonces, de verdad, es una ciudad que genera empleos y que hoy por hoy no se dan abasto a cubrir esas plazas con sus propios habitantes. Entonces, ahí es donde entra la parte de los estudiantes internacionales y esa bienvenida tan acogedora que les dan a todos nuestros estudiantes para incorporarse a plazas de trabajo. Y University Canada West, en ese sentido, es una de las universidades que está catalogada dentro de las Designated Learning Institutions List que tiene el gobierno canadiense y el Departamento de Migración
para que sus estudiantes puedan ser elegibles a estudios de permiso y trabajo mientras estudian y permiso de trabajo postgraduación una vez se gradúen. Este permiso de trabajo postgraduación es hasta por 3 años y de hecho hubo un anuncio del ministro de Migración canadiense el viernes de la semana pasada. Vayan y búsquenlo en Twitter para que confirmen que la información que les estamos dando es cierta, y es que van a tener a bien aperturar cierta cantidad de plazas para darles residencia permanente a estudiantes que se hayan graduado de universidades canadienses. Así que de verdad que actualmente Canadá está abriendo mucho las puertas a estudiantes internacionales y es momento de aprovechar en ese sentido. Y para contarles un poquito sobre las carreras, ya para ir cerrando, somos una universidad orientada a la parte de negocios, somos una universidad privada pero debidamente acreditada, eso es muy importante. La calidad académica está acreditada, tenemos la acreditación mundial también de los programas de negocios. Esto quiere decir que su título académico no solamente lo van a poder utilizar en Canadá, sino que en cualquier parte del mundo donde ustedes decidan ejercer, lo van a poder homologar. Y también es sumamente importante que la metodología de enseñanza que nosotros tenemos es una metodología de enseñanza personalizada. Por cada 10 estudiantes de la universidad tenemos un miembro de la facultad y el tamaño promedio de cupos que tenemos disponible por clase es de 22 estudiantes. Abrimos cierta cantidad de clases para una misma materia, pero los cupos son limitados para poder garantizar que esa calidad académica sea de excelencia, tanto como ustedes se la merecen. Y esa calidad académica precisamente nos lleva a tener un 100% de colocación en los primeros 6 meses de haberse graduado. Esto quiere decir que nuestros graduados están colocados en los primeros 6 meses en posiciones que tienen que ver con su titulación académica y su nivel de grado académico. Y de ese 100%, el 67% se coloca en el primer mes, el 83% ya está colocado al tercer mes y el 100% está colocado a los 6 meses. Entonces, esto es más que todo para que vean que la inversión que ustedes van a hacer sí tiene un retorno, que es lo que tanto esperamos. Y por último, que es una de las noticias que tenemos nosotros, es la parte de la beca de las Américas o el America's Tuition que ofrecemos para los estudiantes internacionales. Sabemos que la parte económica es fundamental y la universidad tiene a bien tener esta beca disponible para todos los estudiantes latinoamericanos que sean admitidos a la universidad. ¿Qué se tiene que hacer para tener esta beca? Uno, aplicar a la brevedad con Blue Studies porque los cupos se llenan sumamente rápido. De hecho, la beca es automática, pero tenemos cupos disponibles de acuerdo a los países. Entonces, la recomendación es aplicar sumamente rápido y ponerse en contacto con Blue Studies. Número 2, tener un pasaporte de un país de las Américas, que es que garantiza pues la nacionalidad. Y número 3, ser admitido a la universidad con los documentos básicos de admisión que necesitamos para hacer su proceso. Y estos documentos son, como les decía, pasaporte, solicitud de aplicación que la hace Blue Studies, transcripts académicos de la universidad si están aplicando para un MBA o del high school si están aplicando para programas de pregrado, titulación académica de la universidad si están aplicando para su MBA o del high school si están aplicando para programas de pregrado y currículum solamente si están aplicando para el MBA. La prueba del inglés también puede ser TOEFL, IELTS o Duolingo y ya la información y la asesoría completa se las va a dar Blue Studies, pero para que vean que los documentos son sumamente fáciles de conseguir, les pueden tomar fotos, los pueden enviar directamente a Blue a la brevedad y pueden reservar su espacio con la beca de las Américas garantizada. Entonces, resumiendo, pues esa es la universidad y los programas académicos que tenemos. Master in Business Administration con 3 concentraciones, Marketing, Leadership y Finance. Bachelor of Commerce, que es una combinación entre administración de empresas y la parte de economía, finanzas y negocios. Y tenemos el Bachelor of Arts in Business Communication, que es una mezcla entre administración de empresas con marketing, comunicaciones, y el Associate of Arts, que es lo que comúnmente conocemos como un técnico, o en Chile, aquí Rodolfo me va a corregir, se le conoce como un bachillerato, que es un programa corto a título universitario. Entonces, este Associate of Arts tiene 8 concentraciones disponibles para todos ustedes y es un programa que también es muy útil para todos aquellos que tienen un poquito corto el presupuesto, y todos nuestros programas académicos permiten que puedan solicitar trabajo y estudio, Post-Graduation Work Permit, residencia permanente, y si viajan acompañados,
pareja podría solicitar su permiso de trabajo abierto para trabajar tiempo completo durante toda la jornada, esto quiere decir 40 horas a la semana, y dependientes pueden tener acceso a todo el sistema de educación de manera gratuita en Canadá. Así que yo pues con esto trato de resumir toda la información de la universidad en un poquito, ya pues luego platicamos cuándo tienen que mandar los documentos, pero tenemos abiertos ahorita para 2021 con el America's Tuition que tenemos actualmente, 2 periodos de ingreso, julio y octubre, y aprovechenlos porque Migración Canadiense ha dado la oportunidad que puedan estudiar en línea todo 2021 sin que les afecte su Post-Relation Work Permit. Así que pueden estar estudiando tanto el term de julio como el term de octubre desde Chile o desde su país de origen y aún así ser elegibles para su Post-Relation Work Permit con todos los requerimientos. Así que bueno, yo con esto termino, ya pues luego cerramos un poquito más, pero ya le doy paso tanto a Natalia como a Rodolfo para que puedan dar lo más importante de esta conferencia. Gracias, Gabriela. Creo que sigues tú, Rodolfo. Es nuestro tiempo de conocerte. Ok, perfecto. Pensé que faltaba algo todavía. Bueno, voy a abrir una presentación para comenzar. Ahí se ve la presentación, Natalia y Gabriela. Sí, te vemos perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, les doy las buenas tardes aquí en Chile. Ya casi buenas noches porque tuvimos cambio de horario. Son las 6:10 de la tarde y ya está empezando a anochecer. Y les agradezco por la invitación a, a participar de esta reunión y poder presentar algunas ideas sobre educación. Bueno, ya Gabriela me presentó, yo solamente quiero recalcar que soy investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor y que me dedico a la investigación en temas de educación, sobre todo emociones y educación. Así que me interesa mucho todo lo que tiene que ver con esta reunión, la posibilidad de estudiar fuera, la posibilidad de vivir la experiencia, de estar fuera del país cursando estudios, que no es lo mismo que hacerlos dentro del propio país. Tiene que ver con el desarrollo personal de las personas y eso para mí es parte de mi tema de investigación. Le puse como nombre a la presentación del día de hoy, estudiar en el extranjero, salir de la zona de confort para cambiar la mente. Estoy pensando en que poder salir a estudiar fuera es mucho más que solamente obtener un título y tiene que ver con vivir una experiencia de vida que probablemente va a marcar de manera indeleble para siempre la personalidad, los conocimientos y va a significar un cambio muy profundo en todos quienes tengan la oportunidad de pasar por este tipo de experiencia. Entonces, que bueno, me tocó en algún minuto hacerlo a mí también cuando era joven y efectivamente me cambió la vida, así que voy a hablar no solamente desde un punto de vista técnico, profesional, sino que también desde mi experiencia como un ex estudiante extranjero. Mi presentación, ¿cuánto tiempo tengo, Gabriela y Natalia, para poder presentar? Tenemos hasta las 6:45 minutos. Ok, 45 minutos. 7 horas tuya. Vale. He dividido la presentación en 4 partes, ¿no? Primero voy a comentarles un poco acerca de cómo está evolucionando el tema de los estudios universitarios o terciarios, digamos, saliendo del colegio, de la escuela, en Latinoamérica. Luego quiero detenerme en reflexionar cuáles son los objetivos de estudiar. ¿Para qué estudiamos en verdad? ¿Lo hacemos para aprender? ¿Lo hacemos para obtener un título? ¿Lo hacemos para generar un desarrollo en términos más amplios como seres humanos? Luego, a partir de eso, quiero pensar lo que implica realizar estudios en el extranjero. Yo puse aquí de posgrado, pero pueden ser también de pregrado, ¿no? Que no es lo mismo, como decía hace un momento, que tener la experiencia de estudiar en el propio país. Y quiero detenerme en eso, en la tercera parte de la presentación, entendiéndolo como una aventura de desarrollo, que puede ser incluso una aventura de desarrollo espiritual, no solamente afectiva, no solamente cognitiva, sino que también en una dimensión un poco más profunda de los seres humanos. Y finalmente, bueno, algunas breves reflexiones de por qué Canadá puede ser un lugar interesante donde vivir una experiencia como esta. Entonces, sin más,
voy a avanzar hacia el primer punto de mi presentación. Evolución de la educación terciaria en Latinoamérica. El tema de los estudios viene siendo para este continente en particular algo cada vez más importante, ¿no? Hemos pasado de una mirada, de una concepción de estudiar en la universidad como parte de una herencia para una élite, tal cual lo concibió durante el siglo pasado Pierre Bourdieu para las universidades francesas, que en una primera etapa de desarrollo estaban destinadas a un grupo muy selecto que vivían la experiencia de cursar estudios universitarios como una experiencia de heredar un conocimiento, heredar unos hábitos, heredar unas prácticas y también un lugar de poder en la sociedad destinado para un grupito muy pequeño de gente, de élite, ¿no es cierto? Hemos pasado de eso en Latinoamérica, o estamos transitando más bien en Latinoamérica, hacia una mirada de la educación como algo mucho más masivo, algo parecido a la idea del hombre que se construye a sí mismo, ¿no es cierto? Y que por lo tanto requiere para ese proceso de construcción de pasar por la universidad, porque casi que podríamos decir que el no poder hacerlo viene siendo en algunos países de Latinoamérica ya casi un motivo de pudor, de vergüenza, ¿no? Lamentablemente. Entonces, todo se está moviendo en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Estamos entrando en una fase de educación más masiva. De hecho, si miramos los gráficos, aquí hay un estudio hasta el año 2010 y vemos que pasamos en los años 70 de 1.600.000 personas estudiando en todo el continente latinoamericano en el ámbito universitario, o sea, educación terciaria, a tener actualmente, no actualmente, esto es año 2010, alrededor de 16 millones de personas cursando estudios universitarios, ¿no? O sea, hay un crecimiento gigantesco, vemos que la curva se eleva muy rápidamente, sobre todo desde los años 2000 en adelante, ¿no? Entonces vemos que está pasando algo similar a lo que ocurrió en Europa y en Estados Unidos y en otros países con mayores grados de desarrollo con anterioridad, ¿no? Estamos viviendo un proceso de transformación eh, a partir de la masificación del acceso a la educación. Em, Esto que ocurrió en Europa en los años 60 y en Asia en los 70, en América Latina está comenzando a ocurrir ahora con mucha fuerza y vamos a llegar al momento en el cual vamos a tener una cobertura prácticamente completa de educación universitaria, es decir, prácticamente todos los jóvenes van a tener como parte de sus opciones poder cursar estudios universitarios. Por supuesto, esto se da de manera distinta en los diferentes países, no es la misma situación la que vive, no sé, Argentina, respecto de la que se puede estar viviendo, por ejemplo, en Bolivia o en Brasil, etcétera. Vamos a hablar un poco acerca de eso. En términos generales, hay autores que se dedicaron a caracterizar las distintas etapas por las cuales los países pasan en la medida que van aumentando la cobertura de educación universitaria o educación superior, ¿no? Hay un estudio que es clásico respecto de este tema, que es el de Martin Trou, el del año 1973, que si bien es un estudio muy antiguo, está plenamente vigente porque al día de hoy, por ejemplo, los estudios que realiza UNESCO sobre este tema están basados en la categorización que hizo Martin Trou el año 1973. Fue de alguna manera una persona que se adelantó bastante a su tiempo a visualizar cómo iba a ser la evolución de la cobertura de la educación universitaria en los países. Y él hablaba entonces de que dependiendo del grado de acceso que en cada país existe, podríamos identificar 3 etapas de desarrollo de la educación superior. La que él llamaba una universidad de élite, cuando en el caso de ese país menos del 15% de la población tiene la posibilidad de cursar estudios universitarios, una educación de masas, cuando tenemos un porcentaje de entre más o menos el 15 y el 50% de la población que está en edad de acceder a estudios universitarios y efectivamente lo puede hacer, y una educación universal, cuando en los países existe sobre un 50% de la gente que efectivamente puede o accede a la educación universitaria. Cada una de estas etapas
Y aquí podrán pensar ustedes, dependiendo de dónde sean las personas que están conectadas ahora, en qué situación se encuentra su propio país. Cada una de estas etapas de desarrollo plantea diferentes maneras de concebir la educación universitaria y también distintos tipos de problemas sociales y además una nueva forma de organización de la élite. Por ejemplo, en la medida que los países van avanzando en su cobertura educacional, la élite se va permeando de otro tipo de personas que no necesariamente corresponden a una tradición familiar o a una tradición de un grupo de desarrollo en particular, sino que van surgiendo nuevos miembros de esa élite con otras características distintas a lo que históricamente ocurrió en ese país en específico. Y toda la organización social de ese país va cambiando a medida que avanzamos a través de estas tres fases de evolución de la educación universitaria. Y entonces yo puse aquí algunas fotos de cosas que han estado pasando en el mundo en el último tiempo, y antes de la pandemia e incluso después de la pandemia, por ejemplo en Chile, grandes movimientos de protesta, de reclamo por mayores niveles de equidad, de justicia, de acceso también a la educación, que se dan de libertades en diferentes lugares del mundo y que probablemente tengan como uno de sus factores que los provoca el aumento en la cobertura educacional de esos países. O sea, por ejemplo, en el caso de Chile, yo soy chileno, disculpen que hable un poco más de mi país, claramente podemos ver una relación entre las mayores demandas por cambios sociales que estamos viviendo en el último tiempo y el aumento gigantesco que ha experimentado el acceso a la educación superior en las últimas 2 décadas en particular. De hecho, Chile es uno de los países que tiene más cobertura en Latinoamérica. Son, de acuerdo al estudio que les estoy presentando, Argentina, Chile, Perú y Uruguay, los países latinoamericanos que mayor cobertura tienen de educación superior. Son los únicos países que se ubican en esta tercera etapa o fase de desarrollo que Trump denominó educación universal. ¿No es cierto? Cuando más del 50% de la población puede acceder a estudios terciarios o de educación superior. Sin embargo, estos 4 países lo hacen de manera muy distinta unos con otros, porque, por ejemplo, en el caso de Uruguay y de Argentina, esto se ha llevado adelante mediante la instalación de políticas públicas que consideran las universidades estatales como las principales proveedoras del servicio educativo y generalmente además de manera gratuita, un acceso gratuito para la población. En cambio, en Chile y en Perú, esto se ha logrado mediante la masificación de una oferta privada y pagada que significa otro tipo de características y otro tipo de dinámicas sociales, ¿no? Pero en general en Latinoamérica estos son los países que van, digamos, avanzando un poco más rápido en términos de cobertura educacional. Entonces decía que Trout identifica diferentes tipos de problemas y de características sociales y de políticas en la medida que los países avanzan por estas fases de desarrollo de la cobertura universitaria. Y aquí hay varias cosas de las cuales podríamos hablar, pero yo voy a detenerme en algunas de ellas. Por ejemplo, el primer elemento me parece a mí muy interesante, las actitudes que se van instalando en la población en la medida que avanza la cobertura de educación terciaria son diferentes. Cuando estamos en esta fase de educación de élite, la población suele entender que el acceso a la universidad es una cuestión de privilegios que provienen de la cuna o de ciertos talentos específicos. Y en verdad, cuando nos encontramos en ese estadio de desarrollo, no hay grandes críticas respecto de que esto sea así. Y yo me recuerdo de cuando yo era pequeño, ¿no? Como en verdad teníamos muy pocas universidades, alrededor de 8 en el país, y muy poca gente podía acceder a estudios universitarios, pero quienes no podían acceder veían esto como algo natural, digamos, como una condición propia del vivir en sociedad, no se cuestionaba como parte de una injusticia. En la medida en que esto va cambiando y que el aumento en la cobertura de educación terciaria va aumentando y entramos en esta fase que Trout denomina de masas, educación de masas, es decir, entre un 16 y un 50% de personas pueden acceder a este nivel de educación, se empieza a instalar la idea de la educación como un derecho, pero un derecho que está
condicionado también en base a el mérito de los postulantes. Es decir, es un derecho, pero no un derecho universal, sino que un derecho para ciertas personas que tienen cierta capacidad de cursar estudios universitarios. Los mejores, la selección de los mejores y la idea de que ninguno de ellos que tienen esas aptitudes debe quedarse fuera de la universidad. Y cuando avanzamos hacia esta condición de educación terciaria como algo universal, donde la mayoría de la población puede acceder, se instala también la concepción, esto conlleva la instalación de la concepción de la educación terciaria como una obligación. Es algo que va a formar parte de mi vida sí o sí y prácticamente no nos lo cuestionamos y es más, se considera casi, digamos, como un motivo de pudor o de vergüenza el hecho de que yo por alguna razón o alguien en particular no pueda acceder a la educación universitaria, ¿no? De la misma manera también van cambiando las funciones que se le atribuyen a la educación superior en la medida que vamos avanzando en estas distintas fases de universalización de la educación terciaria. Cuando esta educación es de élite, se entiende como un proceso que forja la mente y el carácter de la clase dirigente. ¿No es cierto? Es una educación para ciertas personas muy, entre comillas, especiales, y lo que se busca es que ellos adquieran las herramientas y forjen su carácter para ocupar puestos de liderazgo en la sociedad, porque son las personas llamadas, naturalmente, entre comillas, a ocupar esa función de liderazgo. En cambio, cuando la educación ya es una educación terciaria de masas, se entiende como un proceso de transmisión de habilidades profesionales y preparación para un más amplio rango de funciones económicas y técnicas de élite, ¿no? Y cuando avanzamos hacia el nivel de la universalización de la educación, se entiende que este es un proceso de adaptación de toda la población a los rápidos cambios sociales y tecnológicos. Es decir, desde la política pública se comienza a entender que es necesario que toda la población pueda acceder a educación universitaria porque si no el país se va a quedar detrás, no va a tener, no me gusta mucho el término, pero digámoslo así, los recursos humanos suficientemente preparados para enfrentar los nuevos desafíos que el mundo le propone a un país en particular. Entonces vemos que van cambiando las actitudes de la población y también las maneras de entender las funciones de la educación. Me quiero centrar también en el punto número 6, que tiene que ver con dónde se ubica el control del poder y la capacidad de tomar decisiones en la medida que avanzamos en estas tres fases de desarrollo de la educación terciaria. Cuando estamos en el primer nivel, la educación de élite, se entiende que el poder lo tiene un cierto grupo de élite, recalco, de academia, que es un grupo de hombres y mujeres que están muy preparadas y que por una cuestión casi de herencia ha podido acceder a un conocimiento que no es accesible, que no es asequible al resto de la población. En cambio, cuando avanzamos hacia una educación de masas, se entiende que esto tiene más que ver con procesos políticos ordinarios que son interés de grupos más amplios de la población y que forman parte de programas partidarios, ¿no? La política partidista empieza a jugar un rol muy importante. En Chile, por ejemplo, desde los años 80 en adelante empezamos a ver el surgimiento de universidades que estaban asociadas a ciertos tipos de partidos políticos en particular. El Partido Comunista tenía una universidad, los partidos más de derecha tenían otro tipo de universidades porque hay una agenda de formación en función de ciertos valores y ciertos intereses y ciertas ideologías que tiene que ver con el desarrollo de la posibilidad de proporcionar educación al resto de la población, ¿no? Mientras que cuando llegamos a la universidad con un carácter universal, valga la redundancia, se entiende que el poder aquí ya no está radicado ni en personas específicas, investigadores, académicos, gente de élite, ni tampoco en partidos políticos particulares, sino que estamos hablando de una cuestión de opinión pública. Se pierden un poco los privilegios especiales y las inmunidades de ciertos miembros de la élite y empezamos el país y la educación en general empieza a funcionar más en base a criterios de opinión compartida por la población en general. Bueno, y podríamos revisar otros puntos más, pero para no detenerme demasiado en este punto y perder tiempo de otras cosas que quiero comentarles,
voy a ir avanzando, pero podríamos hablar de los estándares académicos, cómo se evalúan en cada una de estas fases, cómo es el acceso y la selección de los estudiantes universitarios en cada una de estas fases, las formas de gobierno, etcétera. Veamos qué está pasando entonces en los distintos países latinoamericanos. Ya les di un adelanto respecto de los países que tenían un mayor recorrido en este camino de universalizar la educación superior. Son los países que aquí están marcados con color blanco, que son países que tienen más del 50% de su población accediendo al nivel universitario. Y luego tenemos, en ese momento, año 2012, Perú todavía no estaba en este nivel, pero ahora tendría que estar aquí también con color blanco o transparente, más bien. Luego tenemos otros países sorprendentes, por ejemplo, el caso de Brasil, que uno pensaría, porque en Brasil tiene algunas de las mejores universidades de Latinoamérica, ¿no? Y sin embargo, a nivel de masificación de la universidad, Brasil todavía no pasa a la fase de desarrollo de la universalización de los estudios terciarios. Se encuentra en el nivel anterior, educación de masas. Un 20 a 50% de su población accede a la educación universitaria, ¿no es cierto? También puede ser sorprendente el caso de Venezuela, que tiene una educación universitaria bastante universalizada, pero que probablemente producto de la crisis que llevan viviendo en los últimos años, esta situación haya tenido algún cierto grado de deterioro, no lo sé, no conozco el dato. Y tenemos también países que están por sobre este nivel de universalización, es decir, son países que llevan la delantera. Entre ellos, por ejemplo, Finlandia, entre los países nórdicos, Estados Unidos, Australia, y bueno, de Canadá no tenemos los datos. No es que Canadá esté bien o mal en este gráfico, sino que simplemente no está considerado en el estudio. Seguramente, yo me atrevería casi a afirmarlo con certeza, se va a ubicar en un lugar de punta respecto a este tema. Y un dato interesante, ya que últimamente estamos muy concientizados, afortunadamente todos, respecto de la importancia de tener igualdad de género, es que en esta evaluación que realiza la UNESCO el año 2012, hay una evaluación también de las diferencias de género en el acceso a los estudios universitarios. Y aquí dos datos me parecen relevantes de considerar. Y es que, en primer lugar, las mujeres en el mundo, como globalidad, como conjunto, en el conjunto de países, las mujeres acceden más a los estudios terciarios que los hombres. Y este puede ser un dato relativamente sorprendente, ya que sabemos de las profundas desigualdades de género que en general existen en el mundo y en particular en los países latinoamericanos que están cruzados por una serie de desigualdades. Pero, a pesar de que son las mujeres las que más realizan estudios universitarios en el mundo, lo que sí se observa en este estudio de UNESCO de 2012 es que mientras más desiguales son los países, es decir, mientras menores grados de desarrollo tienen los países, menos acceso tienen las mujeres. Es decir, en el conjunto, en el promedio global, son las mujeres las que más estudios universitarios cursan, pero en el análisis más micro, mientras menores niveles de desarrollo hay y mientras mayores niveles de desigualdad existen en los países, las mujeres tienen menos oportunidades de acceso a la educación terciaria. Ahora bien, ya he presentado un panorama general respecto de cómo son los estudios universitarios en nuestros países latinoamericanos y me parece pertinente entonces preguntarse a continuación, ¿estudiar para qué? ¿No? Aunque tal vez pueda ser una pregunta un poco de respuesta obvia si es que no se mira en profundidad, me parece necesario hacer esta reflexión porque últimamente, en las últimas décadas, la educación en general, no solamente la educación universitaria, sino que el sistema de educación a nivel global, el ciclo completo, desde la infancia hasta la adultez, la formación profesional, ha ido mutando, ha ido cambiando sus objetivos y hemos estado tal vez un poco extraviados incluso respecto de cuál debiera ser el principal objetivo de la educación en el mundo. Y para reflexionar sobre este tema, me quiero centrar en una posible polaridad o en un posible dualismo entre aprendizaje o desarrollo. La pregunta que quiero intentar responder es, ¿para qué estudiamos? ¿Para aprender o para alcanzar mayores niveles de desarrollo? Siguiendo
nuevamente a UNESCO en esto. Quiero citar un estudio, no un estudio, un informe que realiza la educación en la UNESCO el año 1996, que se llama La educación encierra un tesoro, ¿no? UNESCO reunió a grandes expertos del mundo en ese momento a dialogar y conversar acerca de cuál debía ser el gran objetivo, cuál debía ser el norte de la educación a nivel mundial. Y los resultados de esa comisión significaron la constitución o la generación de este documento, de este libro que se llama La educación encierra un tesoro, y que proponía cuáles debían ser los grandes objetivos de la educación y los pilares centrales sobre los cuales tenía que sustentarse la educación a nivel mundial. Y extraje de ahí la siguiente cita porque me parece que es muy significativa para analizar un poco lo que está ocurriendo en la educación en el mundo en las últimas décadas, pero tal vez sobre todo en los países latinoamericanos. Decía el informe de Lors, así se llama el texto, La educación encierra un tesoro, decía el año 96, la educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación. ¿Vale? Esta frase es muy importante porque nos está señalando que en verdad la educación no tiene como principal objetivo el generar aprendizajes. ¿Vale? El objetivo de la educación es que las personas, a través de los procesos educativos, logren llegar al techo de sus posibilidades de desarrollo. Estamos hablando que el aprendizaje, entonces, no es el objetivo último de la educación. Por supuesto que vamos al sistema escolar y al sistema universitario a aprender, eso es obvio, pero la pregunta es ¿para qué aprendemos? Y según la UNESCO, aprendemos para alcanzar nuestras máximas posibilidades de desarrollo. El objetivo último no es el aprendizaje, sino que, por el contrario, siguiendo en esto a autores como Piaget o Vygotsky, dos de los más grandes clásicos de la psicología educacional, el aprendizaje debe ser entendido como una herramienta para el desarrollo y no el objetivo último de la educación. Es decir, debemos pensar sistemas educativos que sean capaces de traducir todos esos talentos que están allí presentes en nuestras aulas escolares, universitarias, técnico-profesionales, todos esos niños, niños, niñas y jóvenes que están acudiendo a los procesos formativos y que en potencia podrían llegar a ser un gran genio o genia, no sé si se dice así, de las matemáticas, o un gran deportista o una gran deportista, o un gran artista o una gran artista, y que por el momento solamente tienen aquello como una potencialidad. La educación debiera proveerles del escenario, las herramientas, los conocimientos y la ejercitación necesaria para que aquello se transforme en una realidad. Dicho en palabras de Abraham Maslow, el psicólogo clásico de la psicología humanista, actualizar nuestras potencialidades, llegar al tope de nuestras posibilidades, que nadie se quede a medio camino y desarrolle al máximo aquello que es parte, digámoslo así, de su semilla, de su potencial. Y decía UNESCO el año 1996 que esta finalidad es la más importante de todas, ¿no? Y entonces esto es muy importante recalcarlo porque en las décadas siguientes parece que nos perdimos un poco y empezamos a mirar la educación como un asunto más bien técnico, más bien un asunto estandarizado que debe operar igual para todo el mundo y que debe ser medible en términos cuantitativos y que debe cumplir, como digo, con ciertos estándares de la misma forma para toda la población. Y la UNESCO dice, eso no es así. La finalidad del desarrollo es la más importante de todas. Y dice el año 96 UNESCO, su realización larga y difícil será una contribución esencial a la búsqueda de un mundo más vivible y más justo. Es decir, el año 96, la Comisión de Lors ya se percataba de que estábamos impulsando un giro en una dirección que no era la más adecuada y que tenía que ver más bien con tecnificar y estandarizar la educación
algo que en verdad deja de lado este objetivo principal del desarrollo a través de la educación. La Comisión desea recalcarlo enfáticamente, decía, en un momento en que ciertas mentes se ven embargadas por la duda respecto de las posibilidades que ofrece la educación, como efectivamente nos ocurrió, creo yo, lamentablemente. Entonces, si el objetivo de la educación es el desarrollo, vale la pena preguntarse, bueno, pero ¿de qué estamos hablando cuando decimos desarrollo, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de un proceso de cambio cualitativo. Estamos hablando de que cambie la estructura mental de las personas y no solamente de que adquieran nuevos conocimientos. Un cambio cualitativo es un cambio estructural. Entonces he puesto aquí esta imagen para explicar, digamos, la diferencia entre un cambio cuantitativo. En la primera imagen del lado izquierdo de la pantalla tenemos una casa que aumenta su capacidad, pero siguiendo la misma lógica de diseño. Es un cambio cuantitativo. En cambio, al lado derecho tenemos una casa que sin cambiar cuantitativamente realiza un cambio en la estructura, en la distribución de sus componentes, las paredes, ventanas, etcétera, y hablamos de un cambio entonces cualitativo. La educación, perdón, el desarrollo es este tipo de cambio, un cambio cualitativo. No tiene que ver con saber más o saber menos, sino que tiene que ver con que la estructura cognitiva, afectiva y social a través de la cual nos relacionamos con el mundo, percibimos el mundo, es la que va a cambiar. Es decir, después de un proceso de formación, además de que tenemos conocimiento porque hemos aprendido, lo más importante que ocurre o que debiera ocurrir es que hemos cambiado estructuralmente porque ya no vemos el mundo a partir de los mismos lentes, porque nuestra estructura se modificó y esta es una modificación cualitativa y eso es lo más importante, ¿no? Los conocimientos también son relevantes, por supuesto, pero ya sabemos cómo van cambiando de rápido los conocimientos en el mundo y ya sabemos también la disponibilidad que tenemos actualmente de tener información de manera muy rápida, instantánea, casi a través de Internet. Por lo tanto, se hace cada vez más relevante que lo que se modifique a partir de los procesos formativos sea nuestra estructura mental, nuestra forma de percibir y de concebir el mundo. Lamentablemente, como les decía, y como ya pronosticaba UNESCO en el año 1996, esto no necesariamente está tan claro en todos los países y me parece, aunque esto es simplemente una suposición, en nuestros países latinoamericanos que vamos un poquito más atrás en este tipo de temáticas, tal vez la situación sea un poco más grave porque hemos dado un giro hacia una educación que si bien se ha masificado, ya no es de élite, afortunadamente, y qué bueno que así sea, se ha ido centrando cada vez en el aprendizaje como algo estandarizado y medible cuantitativamente y no tanto en los procesos de desarrollo. Se ha centrado además sobre todo en los procesos de socialización y no tanto en generar personas críticas que puedan aportar al cambio social, ¿no? Y que ha entendido la enseñanza y el aprendizaje como procesos cognitivos en un sentido estrecho, dejando de lado la dimensión más humana o emocional de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esto, bueno, daría para que tuviésemos una conversación muy profunda específicamente sobre ese tema. De hecho, la misma UNESCO ha tenido un giro al respecto. Y fíjense que un documento del año 2011, específicamente sobre educación superior, es un documento, perdón, del año 2009, pero que comenta un autor brasilero en un paper del año 2011, muestra esta mutación que ha tenido la UNESCO. Y la UNESCO que nos hablaba el año 96 de la educación como un proceso de desarrollo, empieza a hablar ya ahora en términos más economicistas sobre la calidad de la educación superior, sobre la gestión de la calidad, sobre el aseguramiento de la calidad, las pautas de evaluación, una promoción de una cultura de calidad en el seno de las instituciones y ha perdido un poco también la misma UNESCO la mirada más profunda respecto de la educación como un motor para el desarrollo de las personas. Bien, entonces, bueno, hemos ido avanzando a lo largo de esta presentación en ver primero un panorama general de la educación en nuestros países latinoamericanos. En segundo lugar, me he querido detener en tratar de entender por qué estamos aumentando la cobertura de la educación terciaria en el mundo en general y en Latinoamérica en particular, y he querido destacar el hecho de que lo hacemos porque necesitamos promover el desarrollo humano, el desarrollo de las personas, y no solamente
ni principalmente porque necesitamos que la gente sepa o tenga ciertos conocimientos para ocupar puestos de trabajo, algo que por cierto es muy importante. Ya no quisiera que se entienda que yo no le asigno importancia a eso, pero en una presentación resumida, me parece que mi misión es poner el foco en lo que considero central. Y lo central no es el aprendizaje visto desde un punto de vista técnico, sino que más bien el desarrollo humano. En ese contexto me quiero centrar ahora en una reflexión casi personal respecto de lo que significa estudiar fuera del país, tanto a nivel de posgrado como a nivel de pregrado. Yo me centré más en lo de posgrado porque pensé que eso podía ser lo más importante de acuerdo a las necesidades de la universidad, pero estoy viendo que también, sobre todo, están promoviendo ustedes el intercambio entre estudiantes a nivel de pregrado. Pero eso no es lo relevante. Lo importante es que el hecho de poder estudiar y salir de la zona de confort, del lugar donde yo me he desarrollado, he dado mis primeros pasos y he adquirido mis patrones culturales, mi manera de ver el mundo, me he puesto unos ciertos lentes para entender la realidad. Cuando salimos de ahí y nos vemos inmersos en una realidad distinta, esa experiencia puede ser muy transformadora, incluso a un nivel, como digo, casi espiritual. Por eso le puse la aventura de desarrollo, ¿no? Y para hablar de esto, me tomo de lo que algunos llaman el mito del héroe, ¿no? En un libro de psicología humanista y transpersonal, Joseph Campbell, un eh, ex psicoanalista, habla de lo que él denomina el viaje o el mito del héroe como un patrón de desarrollo universal presente en todas las culturas y por lo tanto en todas las personas, como parte de su desarrollo individual está siempre la tendencia a pasar por este trance, por este proceso de cambio, de modificación que Joseph Campbell llama el viaje del héroe, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, y para hacer su reflexión, él analiza eh, mitos e historias narrativas presentes en muy diferentes culturas, ¿ya? Y encuentra en todas presente este patrón de cambio a propósito de lo que él llama el viaje del héroe. En algún momento todos nos vemos llamados, perdón, a iniciar este viaje, que no es un viaje solamente en el sentido físico, sino que sobre todo en un sentido de cambio personal, ¿no? Algo nos dice que tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas, que tenemos que vernos inmersos en una nueva aventura y sin saber muy bien por qué experimentamos esta necesidad de cambio que en un primer momento, según lo describe Campbell, eh, nos resulta incluso casi una oferta peligrosa y que solemos rechazar, ¿no? Tenemos por un lado entonces el impulso de querer lanzarnos a esta aventura, pero por otro lado también el temor lógico, digamos, natural y la resistencia a iniciar este cambio, ¿no? Pero bueno, en algún momento de nuestras vidas, ojalá podamos dar cumplimiento a este llamado interior y efectivamente iniciemos este proceso de cambio y nos lancemos a una aventura que podría ser, por supuesto, de múltiples tipos, ¿no? Pero yo creo que en nuestras sociedades modernas mucho de esta aventura tiene que ver con los estudios, ¿no? Ya sabemos la cantidad de gente que en el mundo se está moviendo para tener la experiencia de cursar estudios en el extranjero. Entonces, este viaje que antiguamente podía tener que ver con otro tipo de ámbitos, otro tipo de dominios, con la navegación para descubrir otras tierras, etcétera, etcétera, hoy en día probablemente tiene la forma de un tránsito de formación universitaria, profesional, de desarrollo, etcétera. Entonces, en algún minuto vamos a salir idealmente de nuestra zona de confort y nos vamos a ver inmersos en un mundo distinto al nuestro, un mundo que Campbell llama un mundo especial, en oposición al mundo ordinario en el cual nosotros nos criamos, que no es el mundo ordinario en un sentido peyorativo, sino que es el mundo que para nosotros resulta normal, el mundo que contiene lo que nosotros llamamos normalidad y nos vemos inmersos en un mundo especial donde los valores, donde las reglas de funcionamiento, donde las lógicas son completamente distintas. Y entonces se produce una especie de choque entre nuestras propias creencias
y lo que este nuevo mundo nos ofrece, y esto da pie a un proceso de cambio o de transformación personal, que puede ser una lucha interna bastante conflictiva, bastante tormentosa en algunos casos, ¿no es cierto? Porque nos encontramos con cosas que en principio no nos gustan, pero por otro lado nos atraen, y ese proceso es muy beneficioso finalmente para que en algún momento tengamos algo así como una especie de nueva resurrección, un nuevo nacimiento, en términos metafóricos, que significa dar a luz a una persona diferente, modificada, transformada a partir de esta experiencia, y entonces así poder regresar de nuevo a nuestro mundo ordinario, pero ahora con la capacidad de verlo desde otro punto de vista y con la posibilidad entonces de fomentar también cambios en las personas, en las políticas, en las relaciones interpersonales a partir de esta transformación que nosotros vivimos individualmente, ¿no? Algo así como lo que planteaba Ortega y Gasset en sus meditaciones del Quijote, que decía que ser héroe es ser finalmente uno mismo. Es decir, todo este proceso de transformación que vamos a vivir cuando nos lanzamos en esta aventura de sumergirnos en este nuevo mundo, en este mundo especial, no es otro proceso más que el de lograr descubrirnos a nosotros mismos. Esta transformación es una transformación que tiene que ver con recuperar nuestra esencia más profunda. Si nos resistimos a que la herencia, es decir, lo que nosotros vivimos como la normalidad en nuestra propia cultura, a que lo circunstante nos imponga unas acciones determinadas, entonces no vamos a tener la posibilidad de modificarnos a nosotros mismos. Pero el verdadero héroe, dice Ortega y Gasset, quiere ser el dueño de su propia voluntad, de sus propias decisiones, y no estar dominado por la cultura de la cual proviene, por sus antepasados, sino que quiere desarrollar su propia individualidad, ¿no? Lo que algunos autores llaman el proceso de individuación, ¿no? Despojarse de condicionamientos culturales y ser uno mismo. El paso por esta experiencia de transformación nos va a ayudar a tomar conciencia de quiénes nosotros somos verdaderamente. En psicología, algunos llaman a esto entrar en procesos de conflicto cognitivo, ¿no? Cuando la realidad choca con nuestras creencias, porque nos vemos en un mundo que tiene otros patrones de funcionamiento completamente diferentes a los nuestros, eso resulta tortuoso, resulta una experiencia que nos lleva necesariamente a generar cambios porque no podemos vivir con nuestras creencias cuando éstas chocan con la realidad, ¿no? Entonces, esto nos hace mirarnos a nosotros mismos, nos hace elevar la autoconciencia, generar un proceso de reflexión, o sea, de mirarnos, ir hacia adentro y modificar nuestras concepciones, ¿no es cierto? Y entender que nuestras concepciones son solo un mapa, no son la realidad. Lo que yo creía que era normal en mi propia cultura es solamente una manera de ver las cosas. Y poder haber salido a una cultura distinta me ha permitido tomar conciencia de que esto era un mapa, ¿no? Y no la realidad. Entonces, este proceso de cambio, que no es exclusivamente cognitivo, sino que también es emocional, porque implica una perturbación en nuestros afectos, va a significar un progreso en nuestro desarrollo humano, a propósito de haber salido de esta zona de confort, como yo he estado denominando a esta presentación, ¿no es cierto? Salir de la zona de confort para desarrollarnos, para crecer. Finalmente, para ir terminando, este era el punto 4, ¿dónde vivir esta aventura? ¿No es cierto? Hay muchos lugares en el mundo que pueden ser muy interesantes. En verdad, yo creo que todos los lugares del mundo son interesantes. Pero a mí me parece que ya que tenemos una sola vida, ¿no? Bueno, eso creo yo al menos, y vamos a poder hacer esto tal vez una sola vez en nuestra vida humana, no sé si habrá otra tampoco, sería bueno tomar la decisión correcta de dónde vivir esta experiencia, ¿no? Y yo creo que una buena manera de elegir puede ser acudir a los niveles de desarrollo humano que existe en cada país. Y aquí sí tenemos el mapa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con los grados o los índices de desarrollo humano que existen en el mundo. Aquí están en el color verde más oscuro los países que tienen el índice de desarrollo humano más alto, ¿vale? Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, por cierto, ¿no es cierto? Por ejemplo, los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, por ejemplo, Australia,
etcétera, ¿no? Y en los colores más tenues, los países que tienen los grados de desarrollo humano más, menos elevados, digámoslo así, ¿no? Y que, por lo tanto, requieren de que una parte importante de su población pueda vivir esta aventura de cambio para después regresar, como decía, y poder compartir e impulsar nuevas transformaciones que aceleren los procesos de modificación de la cultura de origen. Entonces, bueno, dentro de este mapa, por cierto, me parece que Canadá es un lugar de, digámoslo así, de prioridad, si no número uno, por lo menos en el top 5 de los países que a mí me parece que pueden ofrecer las mejores oportunidades de desarrollo humano. No en vano, no por casualidad, cuando Obama estuvo en el Parlamento canadiense, profirió su frase, se escucha, ¿no? No, no se No, escucha. no se escucha. Bueno, No. Obama está diciendo en el Parlamento de Canadá que the world needs more Canada, ¿no? Que el mundo necesita mucha más Canadá. ¿Y por qué dice esto Obama? Porque está eh, convencido de que perdón, Canadá es un ejemplo para el mundo, ¿no? Canadá es un país especial, ya lo hemos visto, está entre los más altos grados de desarrollo humano del mundo, además con una geografía muy particular que hace de la cultura algo más interesante aún, porque no es solamente un tema cultural, sino que también geográfico, de paisaje, de naturaleza, con una posibilidad de integración de la diversidad que se da muy poco en el mundo, tal vez sea uno de los países con mayor integración de distintos tipos de diversidad que existen en el mundo. En fin, una serie de indicadores que a mí me parece que lo ubican como una de las opciones más interesantes para vivir esta aventura de desarrollo humano. Finalmente, porque estoy 2 minutos pasado en el tiempo que me habían asignado, les dejo también unos links de películas que me parecen muy interesantes relacionadas con este tema. Una que vi hace muy poquito, porque siempre hay sincronía en estas cosas, ¿no? Pensando en esta presentación, justo me crucé con esta película antigua que no conocía, que se llama El Enemigo, que relata la historia real de una familia que debe estar siempre saliendo de su contexto y viviendo experiencias que los van a modificar como personas. Y también otra muy interesante, tal vez la conocen, más actual, del año 2016 creo, o 2015, que se llama El Ciudadano Ilustre, que es la historia de un escritor que viaja a Barcelona, emigra a Barcelona y se forma allí como escritor, gana el premio Nobel y después regresa a su pueblo de origen y bueno, ahí pasan varias cosas muy interesantes, algunas incluso bastante cómicas, ¿no? Mucho humor negro. El dato de los libros, los cuales me he basado principalmente para esta presentación, que son el libro de Joseph Campbell sobre el mito del héroe y el informe de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, sobre la educación superior en Iberoamérica. Finalmente, recomendarles que vean algunos videos, algunas presentaciones del profesor Juan Fernando Vega Ganosa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que lamentablemente falleció hace poco, pero que debe haber sido uno de los mayores expertos en este tema, al menos en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por tu tiempo. Muy buena presentación, muy interesante. Bueno, creo que sigues tú, Gabriela, que nos vas a contar un poquito acerca de los programas de la universidad. Entonces, pues, te cedo la palabra. Ay, pues muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, Natalia. De verdad que qué presentación más interesante. Yo estaba pues, de verdad con la boca abierta de ver todos esos datos y va relacionado a lo que hablábamos al principio. Muchas veces tenemos que estudiamos por un propósito detrás y uno de esos propósitos pues también es tener ese retorno de la inversión que estamos realizando y también pues la parte de qué me ofrece ese país de destino a donde yo voy a ir y pues ya vieron que Canadá tiene un alto índice de desarrollo humano, así que lo que yo les dije ya ven que lo corroboramos por ahí con datos oficiales de la UNESCO, así que pues sí, de hecho pues no sé si puedo compartir pantalla. Para solo presentarles rapidito la parte de los programas académicos y los porcentajes de las becas, que creo que también habían bastante duda con ese tema. Así que yo con muchísimo gusto pues les comparto ahorita pantalla
para que veamos prácticamente los key points y un resumen de lo que vamos a estar platicando y reforzando. Y así ustedes me dicen ya cuando la puedan ver. Vamos a ver. No sé si ya se ve por ahí. Ya la podemos ver. Súper, entonces le voy a dar ya play para que la veamos ya completa. Y pues quería complementar y volver a retomar nuevamente esta parte de acá, porque realmente Vancouver es una ciudad, aparte que es súper cosmopolita, es una ciudad de primer mundo, también está rodeada de muchísima belleza natural y como les decía al principio, precisamente por este tipo de cosas es que está siendo muy considerada para la industria cinematográfica. Entonces, es una industria que está en alto crecimiento, que está generando mucho empleo y también es conocida como el Silicon Valley del norte. De hecho, pues, como les decía, somos vecinos de las oficinas de Amazon, tenemos una alianza con Microsoft para todos aquellos que están estudiando la maestría y que quieran hacer una pasantía en Microsoft, pueden aplicar a ella. Está el hub empresarial de Hudson, de Apple, de Tile. En Apple tenemos estudiantes trabajando. Así que de verdad que es una ciudad que está generando muchísimo dinamismo y muchísima empleabilidad. Y no solamente por Canadá como país de primer mundo y con índice de desarrollo alto, sino que también un dato económico interesante es que Canadá, el dólar canadiense es más económico que el dólar americano. Entonces, estas empresas tecnológicas están abriendo sus hubs empresariales en Canadá precisamente porque les sale más económico tener su estructura empresarial en Canadá que en Estados Unidos o en otros países del mundo. Entonces, sí es un dato importante que nos impacta a nosotros, a nuestros estudiantes en la generación de empleo, que como ya lo vimos, tenemos una tasa de empleabilidad muy alta al respecto. Dentro de University Canada West tenemos también la parte del Innovation Hub. Esta es un departamento que tenemos pues todos estos servicios adicionales al tema académico que están disponibles para todos ustedes. Hacemos muchos eventos de networking, nos encargamos de conectar a nuestros alumnos con representantes muy fuertes en la industria económica para poder tener esas relaciones que nos generan empleos. Tenemos el Startup Incubator, en donde si ustedes tienen una idea de negocio, se pueden acercar y llevarla a cabo y van a tener toda la guía para poder llevar a cabo esa idea de negocio y hacerla realidad. De hecho, ya tenemos varios casos de éxito que lo pueden encontrar en el podcast de Innovation Full que tenemos en Spotify. Tenemos diferentes tipos de workshops, no solo académicos, sino que también de tema de salud, de estilo de vida, para que ustedes tengan una educación bastante complementaria. Les decía que se les enseña hasta desde cómo hacer un currículum en el formato canadiense hasta un coaching de cómo estamos ahorita y un diagnóstico de cómo estamos ahorita en tema de desarrollo profesional, hacia dónde queremos llegar y qué camino tenemos que recorrer para poder lograr esos objetivos y las oportunidades de pasantía con las diversas empresas aliadas que nosotros tenemos. Voy a pasarme directamente también a la parte de los programas académicos y de último vamos a cerrar con la parte de las becas. Tenemos nuestros programas académicos que vamos. Posgrado, nuestro MBA. Es un MBA espectacular que hace un recorrido por todas las áreas empresariales. Es un MBA con una duración de 2 años y tienen especializaciones disponibles en finanzas, en marketing, en digital marketing y en leadership. Es súper importante que sepan que el de digital marketing está relacionado y porque tenemos una alianza con el Digital Marketing Institute para poder darles una certificación internacional de marketing digital que hoy por hoy el tema de la pandemia ha venido a reforzar todo lo que ya venía siendo el marketing digital y a darle muchísimo más fuerza y ha venido pues para quedarse en ese sentido. Tenemos nuestro Bachelor of Commerce, que les decía es una combinación entre administración de empresas y la parte financiera, económica y gerencial. Entonces, para todos aquellos que están enfocados a la parte más numérica de una empresa, pues ese es el programa ideal. Tenemos el Bachelor of Arts in Business Communication, que es una mezcla entre administración de empresas, marketing, advertising y comunicaciones, todo lo que tiene que ver con la parte de promoción, publicidad, dar a conocer la empresa y la comercialización. Este es el Bachelor ideal, es un Bachelor muy dinámico y de verdad es uno de los más fuertes de la universidad. Y tenemos el Associate of Arts, que es el programa académico de 2 años a nivel universitario, es el equivalente a un nivel de técnico
y el estudiante puede elegir tener concentraciones disponibles entre contabilidad, economía, turismo, gerencia, marketing, comunicaciones, psicología y justicia social. Si hay un estudiante que quiere, por ejemplo, aprovechar la beca de las Américas y nosotros no tenemos la carrera que están buscando, digamos, y pongamos el ejemplo de, tenemos a alguien interesado en psicología, ¿ok? Tengo el presupuesto limitado y me interesa la beca que tiene University Canada West, me gusta la institución, pero no tiene psicología. ¿Qué puedo hacer? Puedo empezar a estudiar el Associate of Arts, que son los 2 primeros años de cualquier carrera universitaria en la parte de humanidades, es lo que comúnmente conocemos como el college en el sistema educativo norteamericano, y agarrar y tomar la especialidad en Psychology para incorporar las clases de Psychology a mi programa académico y luego todos los créditos, es decir, las materias que ya cursamos en estos 2 años, trasladarlos a otra universidad dentro de la provincia de British Columbia para terminar sus estudios en Psychology y sacar un bachelor. Es decir, un programa, lo que en educación se conoce como un 2+2, 2 años en nuestra universidad y 2 años en otra universidad de destino para completar su programa. Y nuestros créditos pues están debidamente respaldados por la BCCAT, que es la que garantiza que los créditos en nuestra universidad son transferibles hacia otras universidades y de igual manera otras universidades pueden transferir esos créditos a nuestra universidad si así lo desean. Y pues para ir cerrando, voy a adelantarme a la parte de las becas y el America's Bursary o America's Tuition. Y como les decía, es una beca automática para todo aquel estudiante que es admitido a la universidad que cumpla las siguientes condiciones. La primera, como les decía, ser admitido, ¿verdad? Si es admitido, tenemos la beca. La segunda es aplicar a través de nuestros partners. En este caso, nuestro partner aliado es Blue Studies y ellos les ayudan a hacer todo el proceso para que ustedes se puedan despreocupar por ello. Y la tercera, aplicar lo más rápido posible y garantizar esta beca. Porque, ojo, estos precios que les voy a dar a continuación son precios que van a estar vigentes solamente 2021. Quiere decir que los periodos de ingreso que tenemos disponibles con estos precios son julio 2021 y octubre 2021. Y aprovechando también la parte de IRCC, que es Migración Canadiense, que ha dado la oportunidad de que los estudiantes internacionales estudien online todos los terms del 2021 sin que les afecte el Post-Graduation Work Permit. Es decir, ustedes se pueden ahorrar una parte bastante fuerte que normalmente se considera que es el living o los gastos de vivienda en el extranjero, estando estudiando desde su país de origen, manteniendo sus trabajos, teniendo ese equilibrio de estudio-trabajo, aprovechar, adelantar la mayor cantidad de materias posible y programar su viaje para 2022 sin que les afecte su Post-Graduation Work Permit. Ahora bien, ¿qué significa la beca y en qué se traduce la beca? Es en una reducción económica muy fuerte y la reducción económica es para todos los programas de pregrado de un 60% del valor del tuition internacional. En tema de dinero, ¿qué quiere decir? Que pasamos de pagar $69,600 canadienses que cuesta los bachelor degree, pasamos a pagar únicamente $27,840 canadienses el bachelor degree. Es decir, que van a pasar a pagar $27,840 canadienses por el programa completo, que es de 4 años o un equivalente a aproximadamente $8,000 canadienses por año. El Associate of Arts tiene una reducción también del 60% y esto quiere decir que el programa completo les cuesta $13,920 canadienses. Igual, un aproximado de $8,000, menos de $8,000 canadienses por año. Y la maestría tiene una reducción del 33% del valor del tuition y de $35,100 que normalmente cuesta el programa académico, pasa a costar $23,400 canadienses los 2 años de estudio completitos. Entonces es una reducción de verdad muy, muy alta
Es muy, muy buena. De hecho, si ustedes hacen la conversión a la tasa o a la moneda que ustedes manejan en cada uno de sus países, se van a dar cuenta que es hasta más económico que algunas de las universidades locales. Así que de verdad vale la pena tomar esta beca y podemos garantizarles la beca a todos los asistentes que están acá en la charla, en el webinar y que se han quedado hasta este momento. A todos los interesados que quieran que les garanticemos la beca con su aplicación y les guardemos el espacio, porque como dije al principio, tenemos cupos limitados, mándenle un correo a Blue Studies diciéndoles que están interesados en hacer su proceso y conocer más sobre University Canada West. Mándenle su correo electrónico, su teléfono y si pueden su pasaporte y algunos de los documentos para iniciar su proceso de aplicación. Y la beca se les va a garantizar si hacen esto para más tardar el día viernes a las 6 de la tarde, hora Chile. Así que les hemos dado este privilegio para todos aquellos que están conectados acá, por todos aquellos que nos escucharon, para que puedan tener ese asiento reservado para ustedes con los precios con America's Tuition garantizada. Y también otro regalo que les tenemos de nuestra parte es el waiver del application fee para todos aquellos igualmente que manden su correo electrónico hasta el día viernes a las 6 de la tarde, hora Chile. Luego Blue Studies me comparte a mí el listado de todos aquellos que enviaron el correo y los que apliquen van a tener el waiver o prácticamente se va a obviar el pago del application fee, que son $150 canadienses y ese costo lo va a estar asumiendo University Canada West. Así que de verdad que nada más que animarlos a que puedan aprovechar esta oportunidad y no sé si vamos a dar chance a preguntas, Natalia, tú me dices, y si no, pues yo con esto termino ya de explicar un poquito sobre el tema de las becas y de la aplicación. Pues la verdad nos hemos pasado 10 minutos, entonces creo que no tenemos tiempo adicional, pero de todas formas pues dejamos el link de la asesoría para que se puedan registrar, para que puedan solicitar información un poquito más personalizada y ya con eso pues les vamos a explicar un poco más. University Canada West es una gran opción para poder estudiar, la beca es de verdad, es una beca que vale la pena porque todos los programas que uno puede comparar en Canadá pues son realmente mucho más altos de la beca que tenemos actualmente, entonces es una gran opción. Y pues agradecerles a ti, Gabriela, y a Rodolfo por esta gran charla e información. Y pues nada, mil gracias por acompañarnos el día de hoy y a todos los que se conectaron también para recibir información. Mil gracias. No, gracias a ustedes y que pasen una bonita noche. Esperamos a todos ahí prontito en Vancouver. Esperemos que sí. Mil gracias y feliz noche a todos.